Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, amado, que estás escuchando palabra profética en esta hora del Señor. Estamos más que contentos de poder llegar a ti una vez más este martes 14 de junio 2016, que el Señor nos permite para poder compartir de la palabra de Dios. Y exactamente de eso, mi hermano, es que queremos hablar en esta noche, de la palabra de Dios. Voy a estar hablando acerca de la palabra de Dios de una forma que en realidad no me gusta hacerlo. A mí casi siempre lo que me gusta es hablar lo que dice la palabra. Pero en esta noche he sentido que tengo que alertar al pueblo. Quiero que estemos alerta, pueblo de Dios, porque están sucediendo unas cosas bien terribles alrededor del mundo en cuestión de la palabra, las Biblias. Las Biblias están siendo cambiadas de una manera bien, pero bien diabólica. Y es bien sutil el cambio. La mayoría de las personas en la iglesia ni se han dado cuenta. Y muchos pastores saben de estos cambios y no se lo enseñan a la iglesia. Que los pastores lo que tienen miedo es de confundir a la gente y que la gente se vaya de la iglesia y deje de venir al culto y deje de ofrendar. Entonces, pues los pastores muchas veces mantienen las cosas ocultas para que la gente no se vaya de la iglesia, mi hermano. Eso es una maldición satánica del diablo también. La gente lo que tiene... Tenemos que poner la fe en Jesucristo, y cualquier cosa que Jesucristo nos manda a hacer, no podemos hacerlo con la meta de tener muchas multitudes detrás de uno. Bueno, pero eso es para otra noche. En esta noche lo que yo quiero hablar es acerca de los cambios que han sucedido a la palabra de Dios. Hay montones de Biblias ahora mismo en el mercado, mi hermano. Uno tiene que tener cuidado porque nosotros muchas veces vamos a una tienda cristiana y eso está lleno de Biblias de todas clases, de cualquier color que tú la quieras, de cualquier tamaño, con cualquier tipo de... Bueno, mi hermano, lo que te guste. Allí hay Biblias para todo tipo de denominación, para gente flaca, para gente gorda, para mujeres, para hombres, para niños, para jóvenes, para homosexuales. Ahí hay Biblias para, olvídese, cualquier cosa, cualquier persuasión que uno tenga, están tirando Biblias. ¿Por qué? Porque es un negocio, están haciendo mercadería de vosotros, están haciendo millones de dólares con la Biblia. Las sociedades bíblicas, los traductores y toda esta gente se han hecho millonarios con la venta de Biblias. Por si acaso tú no lo sabías, la Biblia es el libro más vendido en el mundo entero. En los Estados Unidos la mayoría de los cristianos tienen 3, 4, 5, 6, 7 Biblias en la casa. Desafortunadamente no leen ni una. Pero ¿de qué quiero hablar, mi hermano? Quiero hablarle un poquito de cómo es que todo esto ha venido sucediendo, los cambios en las Biblias. Quiero darte un poquito de historia sobre eso. Y quiero alertarte de qué es lo que puede estar sucediendo detrás de todos estos cambios. La manera que yo lo miro y lo interpreto, la serpiente una vez más se ha dado la tarea de tratar de corromper la semilla de Dios. Eso empezó allá en Génesis, capítulo 3. ¿Cuál fue la semilla que Dios le dio a Adán y a Eva? Pues la palabra que le dio a ellos. Esa palabra le dio mandamiento, le dijo cómo moverse, qué hacer allí en aquel Edén. Y vino la serpiente a decirle algo acerca de esa palabra, pero que era un poco diferente. Corrupción de la palabra de Dios. Entonces en Génesis 3:15, yo te voy a empezar con esto para que tú veas que esto viene desde bien atrás. En Génesis 3:15, Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y entre la mujer, entre tu simiente, esa es la semilla de la serpiente, o la palabra de la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer. Esta simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
Déjame leértelo otra vez. Jehová le dice a la serpiente la siguiente palabra, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Yo he titulado este estudio Un asalto a la Biblia. Un asalto a la Biblia. Eso es lo que está viendo desde el principio. Y en este Génesis 3:15 sabemos que esta simiente de la mujer es el Hijo de Dios, Jesús, el que vendría, la semilla que vendría a través de la mujer. La semilla es el Hijo de Dios. La semilla es la palabra, el verbo de Dios que se encarnó. Sin embargo, aquí Dios profetiza y se lo dice a la serpiente: yo voy a poner enemistad, o sea, voy a ser enemigos de la simiente de la mujer, que es Jesús, y la simiente de la serpiente, que es el anticristo. En Jesús hay muchos hijos. Jesús es el cuerpo de Dios. En el cuerpo de Jesús están todos los hijos de Dios. Y en el cuerpo del anticristo están todos los hijos del diablo. Y esos dos siempre están peleando uno contra otro. ¿Cuál es la cosa primordial sobre la cual Dios profetiza que se va a tener una queja? Es sobre la simiente. La simiente es la palabra. Cuando estamos viéndolo del punto de vista que la guerra va a ser entre la palabra de Dios y la palabra del diablo. La palabra de Dios es la verdad. La palabra del diablo es la mentira. O sea, siempre va a haber una guerra entre la verdad y la mentira. ¿Y qué es lo que la mentira siempre trata de hacer? Desde el principio la serpiente lo que utilizó fue que repetía la verdad de una manera engañosa. Cogía la verdad y la torcía. Todos los ángeles del diablo que se visten de luz, ellos vienen a hacer eso. Te vienen a predicar, te vienen a enseñar, te vienen a hablar de la Biblia, pero te lo vienen a hacer de una manera que te la tuercen. Te tuercen esa palabra, y cuando ellos te la tuercen, tú la malentiendes, se mezcla la semilla del diablo ahí, se mezcla la levadura, y eso lo que causa es algo leudado, algo corrompido. El diablo en realidad nunca está tratando de completamente cambiar la Biblia. Él lo que necesita es infiltrarle un poco de mentira, un poco de levadura. Las Biblias han caído en manos de hombres que se dejan utilizar por el diablo. Muchos de estos hombres no tienen el Espíritu Santo, se dejan guiar por el intelecto, por los hallazgos científicos, por los hallazgos arqueológicos, y a base de lo que ellos estudian y leen, pues ellos vienen y se han dado la autoridad de cambiar las Biblias, y las cambian a base de lo que ellos creen, a base de que ellos piensan. Esto viene, mi hermano, desde el principio. Antes venían profetas falsos a contradecir los verdaderos profetas de Dios, y el pueblo le toca discernir cuál era el que cargaba la palabra de Dios. Después también la palabra se puso en rollos, en pergaminos. Cuando esa palabra se ponía en esos pergaminos fielmente, siempre iba a venir un animal, uno usado del diablo, iba a tratar de corromper esos pergaminos para que la gente se confunda. Todo es traer confusión, es tratar de meter Babilonia, Babel, confusión de lenguas, confusión de palabras dentro del pueblo de Dios. Este asalto que ha habido a la Biblia, mi hermano, es algo demasiado importante que nosotros tenemos que meditarlo. Porque la fe cristiana no tiene poder ni tiene autoridad a menos que esté basada en la palabra de Dios. No hay fe verdadera
que salve si no es una fe que está fundada en la palabra de Dios, que está fundada en Cristo. Cristo es la palabra. Nosotros tenemos que tener nuestra fe fundada en la pura palabra de Dios. Como Pedro le dice a la iglesia, que como niños recién nacidos deseéis la leche no adulterada, la leche pura, la palabra pura, porque por ella podemos crecer en salvación. La leche adulterada es que te la mezclaron. La palabra adulterada no nos ayuda a crecer en salvación, lo que trae es confusión. Entonces, cuando hay confusión, olvídese que no va a haber autoridad, no va a haber fe, no va a haber poder, no va a haber predicadores que se paran y te hablan la verdad sin miedo. Eso no lo va a haber, porque todos los predicadores van a estar confundidos. ¿Y cómo es que el diablo ha logrado eso? A través de confundirnos con las 20,000 versiones de Biblia, que todas están cambiadas y son diferentes, y una dice una cosa, la otra dice otra. Los católicos tienen una, los protestantes tienen otra, los testigos de Jehová tienen otra, los mormones tienen otra, aquel tiene otra, los mesiánicos tienen otra, el apostólico tiene otra, mi hermano, y todo el mundo tiene una Biblia diferente, y todos dicen que ellos tienen la verdad. La verdad es una. Y este truco de Satanás viene desde el principio. Dios lo profetizó que sucedería. La guerra es entre las simientes. La palabra de Dios contra la palabra del diablo. Y solamente aquellos que andan en el espíritu. Esta es la única manera de uno poder sobrevivir esto. Es estar en el espíritu para que el espíritu dé testimonio de cuál es la verdad. Acuérdate que Jesucristo prometió que para eso es que Él vendría, porque Él es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, y Él os guiará a toda verdad. Él dará testimonio de mí, dijo Jesús, y Jesús es la verdad. O sea que el que no tiene el Espíritu Santo y el que no se guía por el Espíritu Santo, más importante todavía, es guiarte por el Espíritu Santo, jamás y nunca vamos a poder descifrar cuál es el engaño, dónde que está el engaño, qué creer, qué no creer. Olvídese, es imposible. Vamos a terminar tratando de guiarnos por el intelecto, estudiando y buscando aquí, buscando allá, a ver qué dijo este teólogo, qué dijo aquel teólogo, y lo que terminamos es confundido. Y cuando predicamos, en vez de predicar como que estamos predicando la palabra de Dios con autoridad, la predicamos como, bueno, no se sabe, pero algunos piensan esto, algunos piensan aquello. Ahí no hay poder. Y el evangelio es poder de Dios. El verdadero evangelio es poder de Dios. Entonces, la fe cristiana es una fe que no es válida, no tiene autoridad, no tiene poder sin el fundamento de la palabra. La palabra es el fundamento de nuestra fe. Y si el enemigo logra quitarle autoridad a ese fundamento, pues él ha logrado debilitar la fe de los cristianos. En otras palabras, si la palabra está corrompida, si él logra corromper la palabra, que es lo mismo que introducir levadura a la masa, eso es corrupción. Así es que uno corrompe la palabra de Dios, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se corrompe? Metiéndole levadura, y ya queda corrompido. Y a menos que eso se saque para afuera rápido, sigue corrompiendo y se infla, se riega. Si la palabra queda corrompida, inmediatamente la fe queda corrompida, porque vamos a tener una fe basada en un fundamento corrompido, y eso no va a funcionar. La veracidad de la Biblia está bajo un ataque. La gente está viendo la Biblia. Hay gente que no tienen este problema porque ellos están tan ignorantes de las cosas que están pasando. Ellos simplemente van a la iglesia, ellos no saben ni la versión de la Biblia que cargan. Como algunos cristianos que yo me he encontrado en la iglesia, que ellos están en el culto, y cuando yo los veo leyendo la Biblia, yo les digo, hermano, pero ¿dónde usted compró esa Biblia? Y ellos me dicen, ay, yo no sé. ¿Y por qué usted me pregunta? Me dicen ellos. Y yo le digo, porque la Biblia que usted tiene ahí es la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. ¿Usted sabe lo que ellos me dicen? Ay, hermano, yo no sabía. ¿Y cuánto tiempo tú llevas con esa Biblia? Ay, mi hermano, llevo años. Es una persona que nunca estudia la Biblia ni la lee. Es una persona, olvídese, mi hermano, no le importa la verdad.
Esos son candidatos al engaño. Por no decir algo peor. Desde el principio siempre ha estado esto. Pero te voy a llevar al tiempo después de Jesucristo. Los judíos ya tenían el Viejo Testamento básicamente con ellos. Los apóstoles lo usaban, esas eran las escrituras. Pero los apóstoles empezaron a escribir a las diferentes iglesias, diferentes cartas, y la enviaban aquí. Eso tenía que copiarse, duplicarse, llevar una aquí, llevar otra allá, mandar otra allá. Al pasar del tiempo, mi hermano, las iglesias se fortalecieron, crecieron en fe, se empezaron a multiplicar, y entre ellos había muchos judíos. En las iglesias había muchos judíos. Pues los judíos que se convertían al cristianismo estaban molestando a los judíos que no creyeron en el Mesías, no creyeron en Jesús como Mesías. Pues ¿qué sucede? Habían cristianos como aquel Apolos, que la Biblia dice que era ferviente de espíritu y poderoso en palabra, que Dios le había dado una gracia, que él podía probar por las escrituras del Viejo Testamento que Jesús era el Mesías. Él lo podía hacer. La Biblia lo dice así. No podían con la sabiduría que Dios le había dado. Y él convencía a los judíos que Jesús era el Mesías. Pues, ¿qué sucede? Hubieron judíos que eran tan y tan celosos con su religión judía, que ellos decidieron, espérate, que esta gente están usando la misma Biblia de nosotros para probar que Jesús es el Mesías. El diablo viene y se levanta y empieza a cambiar versos que comprobaban que Jesús era el Mesías. Los empezó a corromper. Uno de esos versos está en Salmos 22, creo que es el versículo 16, déjame buscarlo. Si tú buscas en cualquier Biblia que es solamente para los judíos, que es un Antiguo Testamento para los judíos que no creen que Jesús es el Mesías, si tú buscas esas traducciones, tú vas a encontrar que este verso está cambiado. ¿Por qué ellos cambiaron este versículo? Porque este versículo dice que vendría un siervo de parte de Jehová a quien le iban a horadar las manos y los pies. Le iban a hacer rotos en las manos y en los pies. ¿A quién le hicieron eso? Pues a Jesús. Pues ese versículo es Salmo 22, 16. Mira lo que dice Salmo 22, 16. Esto es profético, hablando de Jesús. Perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos, eso es hacer rotos, y mis pies los horadaron. Eso se lo hicieron a Jesucristo en el Calvario. Pues hay Biblias que son de traducciones exclusivamente para los judíos, que ese salmo está cambiado. Esa parte que dice horadaron mis manos y mis pies, ellos lo cambiaron. Y eso sucedió, mi hermano, hace cientos de años atrás, siglos atrás. Habían cristianos en la iglesia primitiva que escribieron cartas, que hoy día todavía se pueden encontrar esas cartas y se pueden leer y estudiar. Y en esas cartas ellos estaban, los cristianos, acusando a judíos de estar cambiando la escritura para tratar de esconder que Jesús verdaderamente era el Mesías. Eso es una obra de Satanás. Y esto viene desde allá, desde la iglesia primitiva. Pues ¿qué sucede? El cristianismo nadie lo pudo parar, siguió creciendo. Hasta que llegan los tiempos donde el cristianismo se empieza a corromper, se vuelve un gobierno, se une con el mundo, se vuelve político, y el gobierno y la iglesia se unen y ellos deciden tener una Biblia donde todo el mundo lea el mismo idioma, la misma Biblia. La iglesia antigua católica romana, ellos decidieron, vamos a tener una sola Biblia para que todo el mundo crea lo mismo. Pues ellos hicieron esa Biblia, mi hermano, para allá hace más de 1600 años. Esa Biblia fue hecha en latín, comúnmente conocida como la Vulgata de Jerónimo. Esa Biblia que se le llama la Vulgata era en latín. Ellos la hicieron en latín porque la mayoría de la gente en el Imperio Romano hablaba ese lenguaje latín. Pero ¿qué sucede? Al pasar de los años, ese lenguaje latín ya la gente dejó de hablarlo, la gente no le importaba hablar latín, y la Biblia lo único que lo podían leer era la gente bien intelectual, bien inteligente,
Y pues la gente común perdieron el interés de leer la Biblia porque ni la podían leer. Y así estuvo la cosa, poniéndose cada día peor, que la gente perdieron el conocimiento de la palabra de Dios. Como por 1000 años la gente entró en un oscurantismo bíblico. No sabían ni lo que la Biblia decía y se dejaban guiar por el clero. Se dejaban guiar por los sacerdotes, se dejaban guiar por lo que dijera el Papa. Y si el Papa decía que había que adorar una carabela por allá con un hueso atravesado en la nariz, pues la gente adoraba eso, porque no sabían nada de Biblia. Eso estuvo así por cientos de años, hasta que llegó el tiempo que se llama la Reforma Protestante, que eso fue hace como 500 años atrás. Después que pasan como 1000 años de aquella Biblia que les dije, la Vulgata en latín, pasan 1000 años, la gente perdieron el conocimiento de la Biblia. Llega un tiempo donde gente empezaron a darse de cuenta que la religión católica, eso estaba más corrompido que el diablo, lleno de idolatría, mariolatría y cuanta cosa había que la Biblia no decía. Pues estos hombres que empezaron esta reforma, empezaron a protestar, ellos lo hicieron porque se dieron de cuenta que la Biblia no decía esas cosas, y ellos vieron la importancia de traerle la Biblia a la gente común, que la gente la pudiera leer. Empezaron una vez más a tratar de traducir Biblias en el lenguaje de la gente común. Uno de los primeros lugares donde lo hicieron fue en Alemania. Martín Lutero fue uno de los pioneros en hacer en este movimiento. Cuando él empieza a traducir la Biblia al alemán y empiezan a dársela a la gente para que las lean en alemán, la gente empezaron a leer la Biblia y se dieron de cuenta, Dios mío, nosotros estábamos engañados. La Iglesia Católica los tenía todos engañados porque ellos no leían Biblia. El diablo había logrado esconder la palabra de Dios por 1000 años. A la gente común, al que trabajaba, al que estaba abajo, el clero la tenía, pero no importaba nada de la Biblia. Pues esta gente, mi hermano, cuando empiezan a traducir la Biblia alemán, después la tradujeron en otros países, en inglés, en diferentes idiomas, y empieza a regarse la Biblia. Esto trajo un avivamiento de la palabra de Dios terrible. La gente empezaron a ver la palabra de Dios. Durante más o menos ese tiempo fue que Casiodoro de Reina fue que hizo la traducción de la Biblia al español, al año 1569 por ahí. Fue durante ese mismo tiempo, y cualquiera que se arriesgaba a traducir la Biblia al lenguaje común era perseguido, los querían matar, algunos los quemaban. Mire, mi hermano, eso era una cosa terrible, una pelea por la simiente de Dios. El diablo no quería que esa simiente saliera a la luz, porque si la gente recibe esa luz, esa verdad, serán libres. Mira la queja que ha habido, y gente tuvieron que pagar para que nosotros tengamos una Biblia hoy día en el lenguaje que nosotros podemos leer. Gente tuvieron que morir, gente dieron su vida, gente tuvieron que arriesgar sus vidas, sus familias, sus hijos, sus mujeres. Como te dije ahorita, hubieron hombres que los quemaron, los amajaron a un poste y los encendieron en fuego vivo por traducir la Biblia a un lenguaje que la gente lo pudiera leer. ¿Por qué estaba el diablo haciéndole esto a la gente? Porque el diablo no quería que saliera la verdad. Y la verdad está en la Biblia, en la palabra. Y estos hombres eran bien fieles a tratar de llevarle la palabra a la gente de una forma que la pudieran entender. El diablo trató de detener ese movimiento, ese avivamiento, pero no pudo. Eso se regó, la Biblia se regó, la Biblia que nosotros mayormente utilizamos hoy día, el pueblo de hispanohablante, la Reina Valera. Esa Biblia salió de ese mover y se expandió por el mundo. ¿Y qué sucede? Esto sucede en montones de países. Y el diablo se dio de cuenta, bueno, no pudimos parar la Biblia, ya la tradujeron, ya está en francés, en español, en inglés, se regó por el mundo entero. Se habían inventado la imprenta, las Biblias las podían hacer bien rápido. En la antigüedad la Biblia tenía que hacer a mano, copiar, pero para el tiempo de la Reforma ya se habían inventado la imprenta de Gutenberg, y ese hombre imprimía Biblias a todo lo que da por ir para abajo. Pues, ¿qué sucede, mi hermano? Cuando el diablo se da de cuenta que no pudo parar la palabra de Dios, pasan años, hay un avivamiento por la palabra,
La Iglesia Católica estaba bien enfogonada, no pudo parar lo que pasó, porque la Iglesia Católica, recuérdense, mi hermano, que ellos tenían la autoridad a base de mantener la gente en ignorancia. La gente dependía que la Iglesia le dijese cómo uno salvarse, qué es lo que Dios espera de uno, porque como la gente no tenía la Biblia, pues entonces la gente dependía de que la Iglesia le dijese todo lo que tenía que hacer y creía todo lo que decía la Iglesia, y eso le daba una autoridad terrible a la Iglesia, porque todo el mundo dependía de la Iglesia. La gente tenía miedo de ofender a la Iglesia. Pero una vez que llega la palabra de Dios, la gente de su propia cuenta, con la ayuda del Espíritu Santo, podía leer lo que estaba ahí y darse de cuenta de las 20,000 mentiras que se había inventado el diablo en la religión falsa. Pues, ¿qué sucede? La gente está bien contento con su Biblia. Ellos ahora dicen, tenemos la palabra de Dios. Y como ellos tenían la palabra de Dios, ellos tenían una fe viva, bien fuerte, que no había diablo que se la machacara. Predicaban duro, predicaban santidad, predicaban sana doctrina, predicaban la ley de Dios, predicaban todo lo que Dios dijese, todo lo que el Espíritu Santo mandara. Predicaban que había un infierno y que si uno no se arrepentía. Mi hermano, creían la Biblia, olvídese, de pies a cabeza. No dudaban nada de la palabra. Pues el diablo tuvo que inventarse una nueva táctica. Como no pudo parar la simiente de Dios, se esparció en todos los lenguajes, pues el diablo se inventó algo nuevo. ¿Qué fue? Pues vamos a tener que tratar de confundir la gente para que ellos ya no tengan tanta fe en la Biblia. Se empezaron a levantar montones de gente estudiosa, gente que no respetaba a Dios, no tenían temor de la palabra, y empezaron a cuestionar las Biblias, a cuestionar la autoridad de la palabra, y empezaron a decir que las Biblias estaban mal hechas, que encontraron nuevos manuscritos, que habían otros pergaminos, que esta gente habían corrompido la Biblia, y empezaron a hacer nuevas traducciones, nuevas versiones, y esto pasó por un periodo de cientos de años también, mi hermano. Poco a poco empezaron a enseñar esto en los institutos bíblicos, en los seminarios bíblicos, empezaron a introducir estas nuevas enseñanzas, mi hermano, dentro de las iglesias, y poco a poco la gente empezó a perder su fe en la palabra y empezaron a dudar. Esto le abre las puertas a que se empiecen a hacer cambios en las Biblias. Y el último siglo que pasó, del año 1900 para adelante, los últimos 100 años han sido 100 años de total cambio a las Biblias, y ha sido el siglo de mayor proliferación de versiones bíblicas que nunca antes se habían visto. En inglés nada más, mi hermano, hay cientos de diferentes Biblias. El mundo latino antes, lo que tenía eran 2 o 3 Biblias nada más. Si tú eras católico, necesitabas leer la Vulgata. Si eras protestante, leías la Reina Valera. Eran pocas Biblias las que habían. Hoy día, un cristiano hispano va a una tienda cristiana a buscar una Biblia y se encuentra que hay montones de diferentes, 50 versiones. Entonces, ¿cuál compro? Entonces abro una y lee diferente a la otra, y la otra, y la otra, y a veces hay Biblias, mi hermano, como la nueva versión internacional, que si tú la comparas a la Reina Valera antigua, le faltan 16 versículos completos. No cambio, es que se los borraron. 16 versículos borrados. No existen. Uno de esos versículos es Hechos capítulo 8, versículo 37. Cuando Felipe se encuentra ya con el eunuco que está leyendo en Isaías, y el Espíritu Santo le dice a Felipe, vete allá y háblale a este hombre. Cuando él se acerca, le borraron el versículo 37, donde el eunuco confiesa que él cree que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y al él hacer esa confesión, Felipe lo bautiza. Ese verso lo borraron. ¿Qué tú me dices de Marcos capítulo 16? A lo último, donde habla
la comisión que Cristo le dio a los discípulos y le dice las señales que seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios, pondrán manos sobre enfermos y sanarán, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y aunque bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Y después a lo último dice que Cristo ascendió, pero aunque Él ascendió, cuando los apóstoles fueron a predicar, ese mismo Cristo confirmaba la palabra con señales y prodigios. Toda esa parte del último capítulo del libro de Marcos, capítulo 16, todo lo último que te acabo de decir, eso todo se lo borraron. ¿Tú te imaginas qué clase de confusión eso va a crear en uno? Cuando uno lleva toda la vida creyendo, wow, mira las señales que Jesucristo dijo que nos van a seguir. Y después viene un estudioso por allá y dice, no, eso en realidad, eso se supone que no está en la Biblia. Eso fue una confusión, alguien lo añadió, pues ahora nosotros nos dimos de cuenta que eso no se supone que estaba ahí, pues se lo quitamos a las Biblias. Y a las que no se lo han quitado le ponen una nota abajo, mira, estos versículos están ahí, pero no deben de estar. Entonces, ¿qué es lo que eso causa? Eso causa que uno dude la palabra. Eso causa que uno dude la veracidad de la palabra. Eso causa que uno diga, pues entonces, ¿cuál es la verdad? Y cuando uno está en esa condición, es imposible que tú prediques el Evangelio de Cristo con autoridad. Es imposible que uno hable la palabra con autoridad, porque uno empieza a permitir que esa levadura, esa simiente del diablo se le infiltre a uno y uno como que se siente como, wow, pero ¿será verdad o no será verdad? Usted ve qué es lo que está pasando. El diablo le ha quitado poder, potestad, autoridad a la manera que nosotros vemos la palabra. Y cuando le quita eso, nos quita eso a nosotros, también nos quita la habilidad de hablar la palabra con poder y con autoridad, porque nuestra autoridad es la palabra de Dios. Cristo es nuestra autoridad y Cristo es la palabra. Entonces el diablo, cuando le añade o le quite a la palabra, que eso la Biblia dice, no te atrevas a quitarle ni añadirle. ¿Por qué? Porque Dios sabe que cuando tú le quitas o le añades, tú le estás quitando y le estás añadiendo a Jesús. Y tú puedes, quitándole o añadiéndole, tú puedes predicar a otro Jesús. Entonces el diablo lo que quiere todo el tiempo es quitarle o añadirle a Jesús para que uno haga de Jesús un ídolo, uno haga otro Jesús, uno haga otro evangelio. Pues no le importa que la gente predique y que se congregue en las iglesias, después que estén en mentiras y errores, él no le importa. Porque lo único que nos salva es la verdad. Y en la verdad no hay mentira. Ninguna mentira procede de la verdad. Yo te estoy hablando todo esto y yo no me quiero ni poner muy técnico, porque en realidad es un tema demasiado de técnico y tiene tantos detalles y la gente lo que hace es combatir y contradecirse uno al otro y traer confusión. Lo que yo quiero que tú entiendas es que Dios profetizó que esto sucedería. Dios le dijo a la serpiente que ella estaría contra la simiente de Dios. Iba a haber una guerra entre la palabra de Dios y la palabra del diablo. La verdad y la mentira, siempre. El espíritu y la carne van a estar en guerra, pues lo mismo con la simiente, con la palabra. Segundo, Dios sabe la importancia de su palabra. Por eso es que Él dice que ni se le añada ni se le quite. Y hay tremendo castigo que le va a venir a la gente, o que le añade o que le quita. Allá en Deuteronomio habla de eso, y en Apocalipsis también dice de la gente que le añade o le quita las palabras de la profecía, que Dios le añadirá o le quitará. Lo que el hombre siembra, eso segará. La palabra de Dios es tan y tan importante, mi hermano, porque la palabra de Dios es la única que nos puede dar vida. De la palabra de Dios que somos engendrados, dice el apóstol Juan. Con la palabra es que Dios hace hijos. Entonces, si alguien te da una palabra corrompida, ¿qué clase de hijo va a haber? Pues uno corrompido. Entonces necesitamos tener la palabra pura. Y eso es una palabra a la cual no se le añade, porque si se le añade se adultera. Ni tampoco es una palabra que se le ha quitado palabras, porque está incompleta. Por eso es que Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Fíjate bien, el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios, no solamente alguna.
de toda palabra. O sea, mire mi hermano, si Dios nos quiere hablar algo a nosotros de su palabra, y nosotros estamos convencidos por un teólogo, un erudito de estos falsos que no cree a Dios, que te cambió la Biblia, si tú le crees más al erudito, cuando Dios te quiere hablar su palabra a ti, en esa área que Él te dijo que eso no está en la Biblia, tú vas a rechazar la voz de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que te voy a decir, no te vuelvas loco estudiando esto, porque tú lo que vas a estar estudiando opiniones de hombre. Lo segundo que te voy a decir es, aprende a andar en el Espíritu y a escuchar la voz del Espíritu de Dios, porque el Espíritu es el que da testimonio de la palabra de Dios. Tenemos que volver a la vida en el Espíritu. Mire mi hermano, cuando uno está en el Espíritu, el mismo Espíritu te hace rechazar la mentira. Uno se pone bien sensitivo a la mentira. Uno se pone sensitivo a cualquier cosa que esté corrompida. Cuando uno está bien metido en el Espíritu y uno está lleno, tú escuchas a alguien predicar algo que no es de Dios, se te revuelca hasta el estómago, te da náusea. Así de sensitivos que tenemos que estar en estos tiempos, porque los engaños son tantos. Mire, esto de la Biblia, yo conocí un muchacho, él no estudiaba mucho, pero se metía con Dios. Vivía en oración y ayuno. Y en una ocasión, Dios le dio un sueño a él. No sé si fue un sueño o una visión. Pero en ese sueño o visión que él tuvo, él se encontraba él vio una mesa bien grande, como una mesa de esas de conferencia. Y ahí había mucha gente religiosa, gente importante, pastores, no sé, gente teólogo, no sé quién estaba allí, pero había mucha gente. En medio de la mesa había montones de Biblias. Y mientras él veía eso, ellos estaban discutiendo acerca de las Biblias, y una voz se metió en ese sueño y le dijo: quieren esconder las Biblias antiguas. ¿Escuchaste eso bien? Quieren esconder las Biblias antiguas. Él me contó eso a mí, y yo me di de cuenta de una cosa. Las Biblias antiguas son más fieles a la palabra de Dios que las modernas. Porque en las modernas es que está infiltrada toda esta teología moderna, todos estos teólogos que son casi ateos, que han creído que la palabra no es tan importante, que uno puede tener cambios, gente que se dan el libertinaje de cambiar la Biblia, de interpretarla a su manera. Eso todo está mayormente en las Biblias modernas. Te voy a dar un ejemplo de los cambios que esta gente han hecho. La manera que se traducían las Biblias antiguas era que la gente que traducía, ellos trataban de coger los pergaminos originales o los pergaminos del lenguaje original. Vamos a decir, si están traduciendo el Nuevo Testamento, pues tienen el Nuevo Testamento, las epístolas en griego. Pues ellos trataban de coger ese griego y traducirlo al español lo más exacto posible, palabra por palabra, lo más literal que ellos pudieran traducirlo, sin que se perdiera la manera de entender, lo más literal posible. Y ellos lo hacían como con temor, porque ellos no querían cambiar la palabra de Dios. Ellos veían esos manuscritos como que esa es la palabra de Dios, y al traducirla al español, ellos querían hacerlo temerosamente para asegurarse que no cambiaran la palabra de Dios. Y ellos trataban de escribir, y si tenían que a veces escribir alguna palabra aclaratoria para aclararte el sentido un poquito, como añadirte algo, lo ponían en italics, en letra, no sé cómo se dice en español, pero la letra es diferente para que tú supieras. Eso no estaba en el original. Las Biblias modernas no hacen eso. La Valera del 1909 lo tiene. Pues eso era en la antigüedad, era como que los traductores eran gente que venían de esa era de la Reforma. Y esa gente estaban encendidos por la palabra, ellos amaban la palabra, ellos querían la palabra y querían transferirle esa palabra al pueblo lo más fielmente posible. Y por eso es que muchas Biblias antiguas son más fieles que las Biblias de ahora. Ahora, en estos tiempos, hay nuevas
teorías de cómo se debe traducir la Biblia. Y una de las teorías se llama traducción de equivalencia dinámica. Escúchame bien, no me voy a meter muy técnico, pero es para que tú sepas. Equivalencia dinámica es, en vez de traducir la palabra lo más exacto posible, el traductor, como él se cree inteligente, el teólogo, el estudioso, se cree tan inteligente, en vez de él tener temor de Dios y traducirte lo más exacto, lo más literal posible que él piensa que es la palabra, él viene y dice, no, yo sé lo que eso quiere decir, yo lo voy a escribir de otra manera. ¡Pam! Y él viene y te la traduce de otra manera. Hay montones de Biblias modernas que en vez de traducirte palabra por palabra, ellos lo que te traducen es lo que ellos piensan que esa palabra quiere decir. De otra manera de explicártelo sería como decirte que en vez de ellos traducirte la Biblia, ellos como que te la están interpretando mientras la traducen. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que te la están traduciendo a la manera que ellos piensan en su cocote humano. Montones de Biblias modernas son así. Y hay Biblias que se llaman parafrasis, que eso, mi hermano, olvídese. Eso es, ellos a lo loco te hablan como tú le hablas a cualquiera por ahí, un amigo en la calle. Me enteré de una Biblia que utilizaba esta manera de traducir, que ellos la tradujeron para una gente que estaban en unas tribus por allá, yo no sé, por otro país, y esa tribu no tenía Biblia. Pues ellos dijeron, vamos a traducirle una Biblia a esa gente. Pues eso suena bonito, ¿verdad? Pero como ellos piensan que ellos son bien inteligentes, pues ellos van a traducir la Biblia de la manera que ellos piensan que mejor esa tribu la va a entender. Y uno de los cambios que ellos hicieron tiene que ver con el Cordero de Dios. En vez de ellos traducir Cordero de Dios, como esa gente no sabían lo que era una oveja, ellos estaban familiarizados más que con otras clases de animales, no con ovejas, pues ellos dijeron, mira, esta gente no van a entender lo que es Cordero de Dios. Pues en vez de poner Cordero de Dios, le pusieron el puerco de Dios. El puerco de Dios. Así llamaron a Jesucristo en esa Biblia. Y esos teólogos estudiosos, la excusa que ellos tienen es, no, porque de esa manera, esa gente de esa tribu mejor le entiende. Esos son los tipos de cambios que los estudiosos de hoy en día están haciendo en las Biblias. Hay Biblias, mi hermano, hoy día que le cambian el sentido. Hay Biblias que le cambian la fuerza. Ya las Biblias antiguas, mi hermano, usted la lee y son más rajatablas, son más contundentes, impactan más. Las Biblias modernas son bien livianas. Han alivianado el lenguaje para que no te impacte, para que no te raje la cabeza. Yo quiero que la Biblia me raje la cabeza, me parte en dos y me haga de nuevo. Yo no quiero que me traiga palabras lisonjeras, son profetas livianos. Yo tengo un video en YouTube que habla un poquito de esto, un video bien cortito y bien sencillo, pero muestra cómo le han quitado fuerza a las palabras. Las Biblias modernas, mientras pasa el tiempo, más alivianan el lenguaje de la Biblia. En el canal de Palabra Profética, si quieres verlo. Otra cosa que han hecho con las traducciones bíblicas en las Biblias modernas es que ellos, con la excusa de que las Biblias antiguas no se entienden porque tienen un lenguaje muy antiguo, pues ellos vienen y dicen, tenemos que hacer una revisión. Y vamos a hacer esa revisión para que sea un lenguaje de hoy, que se entienda, que sea fácil de leer. Pero mira la malicia que ellos hacen. Ellos usan eso como excusa, pero cuando te están traduciendo la Biblia, te introducen el modernismo en esa Biblia. Es verdad que es más fácil de leer, pero es como que te modernizan la Biblia. Y es todo un ablandamiento, es todo coger la palabra de Dios y hacerla más liviana. Y parte de esto es como traer el ecumenismo,
que todo el mundo se una, que no haya división entre hermanos, que todo el mundo se entienda, que aunque no creamos la misma cosa, que nos aceptemos, y todo es como tratando de alivianar todo, ablandar la Biblia a tal extremo, pues que las cosas en realidad pues no se entienden, no se sabe, vamos a dejárselo a Dios, y es todo traer una actitud que le roba la autoridad a la palabra de Dios. Y nosotros nos vamos a que si creemos esas teorías de esta gente, nos quedamos en el aire pensando, bueno, pues como no se sabe, como las Biblias las cambiaron, pues yo mejor no juzgo, yo mejor no digo nada, cada cual con lo suyo, que Dios lo juzgue. No, mi hermano, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia enseña que hay una sola palabra y que nosotros tenemos que ser diligentes en escudriñar esa palabra y encontrar esa palabra y vivir la palabra, creer la palabra y predicar esa palabra. Esta gente han querido hacernos pensar a nosotros, esto es el diablo, que en realidad la palabra no se sabe cuál es la palabra. Y cualquier Biblia es suficiente, embuste. Hay que buscar Biblias, mi hermano, que tú sientas la convicción del Espíritu. Que el Espíritu como que te concuerde con esa palabra. Primero tienes que tener el Espíritu Santo. Tienes que ser de Dios, tienes que ser nacido de arriba, tienes que haber nacido de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede ver. Y el hombre animal no puede percibir las cosas del Espíritu. Eso es un versículo que está en la versión antigua de Reina Valera 1909. El hombre animal. Ninguna versión moderna dice eso. Las versiones modernas dicen hombre natural, el hombre de la tierra, cosas así, para que no suene tan duro. Pero la versión antigua dice el hombre animal no percibe las cosas del Espíritu. Las versiones antiguas están tratando de esconder el pecado del homosexualismo. Allá en Primera de Reyes, creo que era capítulo 14, hablaba de los sodomitas. En la Biblia antigua, en las Biblias más modernas no habla de sodomitas. Dice lugares de prostitución. Es una diferencia terrible. Y todo esto lo van haciendo, mi hermano, mira, poco a poco, metiendo la levadura. Y vamos a las iglesias y lo que hay es una loquera. Nadie sabe cuál es la Biblia. El pastor lee una, aquel lee otra. Uno viene y dice, no, pero la Biblia mía no dice eso. ¿Qué es lo que eso trae? Confusión, Babel, Babilonia dentro de la iglesia. Es un asalto a la Biblia. Y eso está en medio de nosotros. Nosotros tenemos que ponernos en pie de alerta, porque si no tenemos la autoridad de la palabra, si no creemos la palabra, si no podemos confiar que tenemos la palabra de Dios, ¿en qué diablo vamos a confiar? Y vuelvo y te lo digo, no confía en ningún hombre, no confía en ninguna traducción, déjate guiar por el Espíritu. Déjate guiar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea el que te confirme la palabra. Cuando tú estés leyendo la palabra, cree lo que dice la palabra. Las cosas se establecen con 2 o 3 testigos. ¿Qué es lo que sucede cuando tú crees eso? Pues vamos a decir, aunque te hayan cambiado un versículo en la Biblia sobre una doctrina, tú puedes conseguir otros versículos en la Biblia que también confirman esa misma doctrina que ellos trataron de esconder. Siempre que tú vayas a creer algo, búscate en la Biblia 2 o 3 versículos que confirmen esa doctrina. Sí, porque esta gente, aunque ellos tratan de corromper las cosas, ellos no la pueden corromper completa. No van a poder. Dios no lo va a permitir. Dios permite que ellos puedan corromper, pero hasta cierto límite. Y la razón que Dios lo permite es porque está profetizado. Que habrá gente que le quitará, habrá gente que le añadirá. La simiente de la serpiente estará en contra de la simiente de Dios, que es la palabra. Eso está todo en la Biblia. Pero Dios siempre tiene una manera de guardar sus cosas para los que son del Espíritu, que puedan reconocer cuál es la verdad. Así que siempre anda en el Espíritu. Esta es la manera que tú te vas a defender de esto que te estoy hablando. Anda en el Espíritu. Llénate del Espíritu. Piensa en el Espíritu. Mira las cosas desde el punto de vista espiritual, no con los ojos carnales. Segundo, cuando escudriñes la palabra, trata de establecer las cosas que tú crees con 2 o 3 escrituras. 2 o 3 pasajes bíblicos que confirmen lo que tú estás creyendo. Porque aunque te cambien uno por allá, siempre va a haber 2 o 3 por acá que como quiera van a confirmar lo que
el Espíritu te está enseñando. Mi hermano, porque esto es terrible. Y número 3, está alerta. Las Biblias las quieren cambiar. El modo de traducción lo han cambiado para muchas Biblias modernas. Están tratando de traer ecumenismo. Están tratando de unir todas las iglesias, preparándolas para unirse para que después todas se sometan al anticristo. Y la mejor manera de hacer eso, mi hermano, es coger y quitarle la autoridad a la palabra para que todo el mundo tenga que decir, bueno, pues como no se sabe cuál es la Biblia, pues vamos a creer al jefe aquel que está allí, que parece que tiene mucho poder. Aunque se llame anticristo, vamos a dejarnos guiar por él. Pero eso no le va a pasar a la gente que cree la palabra. Eso no le va a pasar. Porque la gente que cree la palabra, cualquier cosa que se va en contra de la palabra, ellos también se van en contra de esa cosa. Llámese como se llame, aunque se llame anticristo, papa, vaticano, pastor, evangelista, evangélico, lo que sea el nombre que tenga, si se va en contra de la palabra, el que tiene la palabra y ama la palabra se va en contra de esa cosa también. Y así es que tenemos que estar nosotros, mi hermano. Y esta noche, ¿verdad? Este estudio titulado Asalto a la Biblia. Traté de no irme muy técnico. Quería exhortarte a que estés alerta sobre esto. Manténlo en mente, ya tú lo sabes. Cuando tú veas lecturas raras en diferentes Biblias que están por ahí, que los hermanos a veces tienen, ten cuidado, chequea la tuya, compara versículos, busca la dirección y la confirmación del Espíritu. Porque el diablo ha tratado de meter levadura y cizaña dentro de la palabra de Dios. Pero por más que él trate, mi hermano, los que aman a Dios y aman su palabra serán guardados. Dios mismo se encargará de guardarnos. Así que no temas, no importa que ellos traten de esconder la Biblia, que la quemen, que le añaden, que le quiten, no importa lo que ellos hagan, porque la palabra de Dios está en nuestros corazones. Y el Espíritu que está en nosotros nos traerá esa palabra a memoria del tesoro de nuestro corazón. Esa vida fluirá y Dios nos hablará y nos confirmará la verdad. Y nosotros podremos andar confiados. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Este estudio se ha titulado El asalto a la Biblia. Lo he traído para que estemos alerta, iglesia. Tente alerta, cuídate y guárdate de todas las falsedades que hay por ahí. Y recuerda que solamente siendo guiados por el Espíritu de Dios que podremos vencer todas estas malicias. Dios te bendiga. Acabas de escuchar Palabra Profética Estudios. Todos los martes a las 8 de la noche, exponiendo la palabra de Dios. Si nos quieres escribir, lo puedes hacer al correo electrónico info@palabraprofetica.com. Y en el nombre de Jesús, a Dios sea la gloria.